¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Es un gusto estar con ustedes. 2 semanas después, no nos pudimos ver hace 8 días, así que hay bastante que comentar esta vez. Quiero saludarles a cada uno y cada una de ustedes, donde quiera que estén, muy amables por contar con su sintonía. Me piden de la producción saludar cordialmente a don Víctor Hernández y a don Oswaldo Rodríguez, muy amables por seguir los comentarios, las interpretaciones que en este espacio abierto, plural de plataforma hacemos sobre los diferentes temas de la coyuntura nacional, los hechos que marcan el quehacer en nuestro país. Saludos hasta los Estados Unidos, hasta Suecia, Australia, donde quiera que ustedes nos ven a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Y a quienes nos ven a través del canal de TVX, también muchísimas gracias. Bueno, se acabó el sueño de la Copa de Oro, ¿verdad? Para quienes son seguidores del fútbol y de la selección nacional, un enésimo fracaso en la Copa de Oro. No aprendemos realmente en El Salvador, y mientras siga la improvisación, la desidia, la falta de planificación, difícilmente vamos a tener éxito como país en el deporte y en el resto de ámbitos de la vida nacional. Antes de entrar también en los temas que quiero comentar sobre la coyuntura, me preguntaron sobre el CITRAMS, que no había comentado sobre el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, finalmente concretó en una resolución un cuestionamiento fuerte al CITRAMS. Recuerdan ustedes que había una demanda que ya había sido admitida y hubo una medida cautelar. Entonces la Corte finalmente resuelve en contra de la concesión del CITRAMS. Básicamente la Corte Suprema de Justicia cuestiona el hecho de que no haya habido una licitación pública y no haya habido una autorización de la Asamblea Legislativa. Lo que queda entonces ahora es que haya un ejercicio de auditoría por parte de la Corte de Cuentas y que la Asamblea Legislativa proceda a hacer la autorización, a establecer un marco jurídico para esta concesión del CITRAMS. Yo pienso que sería interesante, y yo le propondría eso al gobierno del presidente Nayib Bukele, nacionalizar el CITRAMS, nacionalizar, aprovechar esto que hizo la Corte Suprema de Justicia para expropiar el CITRAMS y nacionalizarlo, y que sea un sistema totalmente público, que no esté en manos de empresas privadas, que sea un sistema público como lo es en muchos países de América Latina, de Europa, y que se aproveche esto para hacer un profundo proceso de ordenamiento del tráfico vehicular en San Salvador. El tráfico en San Salvador es insostenible. No se puede transitar en horas pico. Esto genera estrés, genera caos. Creo que el gobierno del presidente Bukele haría una enorme contribución al bienestar del país si entrara a un proceso de ordenamiento del tráfico vehicular, donde se establezcan horas de circulación, donde se establezcan horarios diferenciados, como ya hay en otros países en América Latina, en Quito, en Buenos Aires, en la Ciudad de México, ya se ha ordenado el tráfico. En El Salvador todavía no se ha querido implementar ninguna medida por temor a los costos políticos, sobre todo por el enorme poder que tienen las organizaciones de transportistas. Creo que el presidente Bukele podría aprovechar el respaldo social para ignorar esos costos políticos y entrarle a un proceso de ordenamiento del tráfico vehicular. Un hecho que pasó bastante desapercibido esta semana, y lo quiero mencionar para luego centrarme en los dos
temas fuertes de la semana, como fueron el tema de la seguridad pública y el tema de la migración, quiero comentar y dando seguimiento al debate sobre los casos de corrupción. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena, envió a juicio civil por posible enriquecimiento ilícito al ex diputado y dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes. Enhorabuena que la Corte Suprema de Justicia ordene, ¿verdad?, hacer este juicio. Es una pena que no lo haya hecho con casos anteriores, y esa es la crítica, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que nosotros criticamos duramente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia porque no quiso mandar a juicio civil por enriquecimiento ilícito a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, aun cuando habían fuertes indicios. Tampoco quiso mandar al diputado de Gana, Guillermo Gallegos, a pesar de que también había fuertes indicios, pero sí envía ahora al exdiputado Sigfrido Reyes, ¿verdad? Parece que a los perros flacos sí se les van a pegar las pulgas. No sé qué tan perro flaco será Sigfrido Reyes, pero digamos no tiene el poder económico que tiene Ana Vilma de Escobar y no tiene el poder político que tiene Guillermo Gallegos, ¿verdad? En el partido Gana, y Gana, digamos, vinculado al nuevo gobierno. Es parte, digamos, del nuevo gobierno y está actuando como partido oficial en la Asamblea Legislativa, recibiendo las propuestas que está mandando el presidente Nayib Bukele. Entonces, la justicia no es parcial, así como manda Sigfrido Reyes a los tribunales, debió mandar a Guillermo Gallegos, a Ana Vilma de Escobar, y debió mandar los más de 70 casos que han quedado sin investigar porque la Corte Plena estableció que los casos de 10 años para atrás ya no sean investigados. Entonces, para dar seguimiento a estos temas relacionados con la corrupción. Los dos grandes temas de la semana fueron, amigos y amigas, sin duda, la seguridad pública y la migración. En la seguridad pública hay dos hechos que marcaron la semana. En primer lugar, el despliegue territorial de elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada realizados por el gobierno, por el Ministerio de Seguridad del presidente Nayib Bukele. Se le apuesta a el control territorial con una cantidad masiva de soldados, de policías. Esta estrategia naturalmente tiene sus límites, ¿verdad? Tiene sus límites porque si no es acuerpada la estrategia de presencia del Estado, la presencia represiva del Estado en el territorio, si no es acuerpado por otros planes, por otros programas relacionados con la prevención de la violencia, relacionados con la reinserción, pronto tendrá sus límites. Es en todo caso, tal como han criticado algunas instancias como la UCA, un énfasis represivo, ¿verdad? Tal como han venido haciendo los gobiernos anteriores, los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN, de centrarse en el componente represivo. Pareciera que esa lógica va a continuar con el actual gobierno, a juzgar por lo que estamos viendo con este despliegue en el territorio, que es bueno, que es necesario que el Estado tome el control, pero no desde la lógica únicamente de la represión, sino que desde una estrategia integral de seguridad. Y el otro hecho tiene que ver con esta disputa con las empresas telefónicas. El gobierno ha presionado a las empresas telefónicas para que suspendan totalmente la señal de los teléfonos en los centros penales, ¿verdad? Se suponía que eso lo venían haciendo, lo estaban haciendo las telefónicas, pero el gobierno del presidente Bukele dice que no, le da la orden de hacerlo. Detrás de esto está el gran negocio de las extorsiones. Las empresas telefónicas se han negado a suspender la señal en los centros penales porque ahí está el negocio de las extorsiones. Las empresas telefónicas facturan millones de dólares al año con recargas
que se hacen para las extorsiones desde los centros penales. Entonces, enhorabuena que el gobierno, felicitamos y reconocemos el trabajo del gobierno de presionar a estas empresas. Y yo le diría al presidente Bukele que presione a estas empresas, que las obligue no solo a que eliminen la señal en los centros penales, sino que a que reviertan el cobro del impuesto a la seguridad, la llamada contribución especial para la seguridad, que es este impuesto a la telefonía, que el impuesto se le impuso, valga la redundancia, a las empresas, pero ellas terminaron trasladándoselo a los usuarios. Le doblaron las manos al gobierno anterior y terminaron trasladándole descaradamente, obscenamente, el impuesto a los usuarios de la telefonía. El presidente Bukele debería de obligar a estas empresas a que asuman ellas este impuesto y que no se lo trasladen a la población consumidora de los servicios telefónicos. En esto de seguridad, para cerrar el punto, yo quiero insistir en que el presidente Bukele debería retomar el plan El Salvador Seguro. Creo que está mal esta idea, este relato que se está instalando de que todo lo anterior estuvo mal. Los gobiernos anteriores hicieron muchas cosas malas, cometieron muchos errores, pero hay cosas buenas que se hicieron y que se deben retomar. Una de esas es el plan El Salvador Seguro. El presidente Bukele no tiene que improvisar, no tiene que inventar. Ahí hay un plan que fue elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. No fue elaborado únicamente por el gobierno. Ahí participó la academia, participó la cooperación internacional, participaron los partidos políticos, participó la empresa privada, participaron organizaciones de la sociedad civil en un plan que fue facilitado por el Sistema de las Naciones Unidas, por el PNUD. Es un programa que plantea integrales medidas de represión, de control del territorio, de persecución del delito. Incluye medidas para la prevención de la violencia, proyectos para prevenir la violencia, especialmente para hacer que jóvenes no se incorporen a las pandillas. Incluye medidas de reinserción y de rehabilitación para las personas que quieren tener una oportunidad de volver a ser útiles a la sociedad. Tiene medidas para la atención a las víctimas de la violencia. Entonces yo creo que el presidente debe quitarse los prejuicios de que porque se hizo en el gobierno anterior está mal y retomar ese plan que no fue hecho por el gobierno, que no era un plan gubernamental, sino que es un plan elaborado interinstitucional e intersectorialmente y que contempla una política integral de seguridad. El PNUD estableció que con un monto de $2.000 millones, ese plan se podría implementar integralmente. Entonces aquí lo que tendría que hacer el nuevo gobierno es perseguir la evasión y la elusión fiscal para tener esos recursos e implementar integralmente el plan. Y el otro tema, como decíamos, es el de las migraciones. Nos ha conmovido esta fotografía de este joven salvadoreño y su niña de poco más de 1 año de edad ahogados en el río Bravo, una fotografía que fue portada en los diarios mexicanos y ha circulado. Lo mismo que este video donde la familia se separa en la frontera, donde unos logran pasar y los otros son detenidos por la Guardia Mexicana. Debería haber realmente una conmoción en la sociedad. Pero creo que el nivel de indolencia que tenemos frente al drama migratorio de cientos de compatriotas que diariamente tienen que huir del país por la violencia y por la pobreza no es suficiente. Yo esperaría que todos los sectores de la sociedad nos indignáramos y que propusiéramos cambiar de raíz este modelo expulsor de salvadoreños y salvadoreñas, este modelo generador de pobreza y de violencia que expulsa a cientos de compatriotas todos los días. En este tema se dio la famosa reunión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el presidente nuestro Nayib Bukele. Realmente
el presidente mexicano utilizó este hecho para lavarse la cara, para quitarse el mote de lo que está haciendo su gobierno con nuestros compatriotas. Presionado por el chantaje del gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha enviado la Guardia Nacional para bloquear y para perseguir a nuestros migrantes como que fueran delincuentes, en vez de perseguir el crimen organizado y la corrupción en México, como él prometió en su campaña electoral. Lo está haciendo con los migrantes, todo por el chantaje del gobierno de Estados Unidos de bloquear sus exportaciones con altos aranceles si no hace algo para detener el flujo de migrantes. Pues para lavarse la cara, para quitarse un poco el mote, don Andrés Manuel López Obrador organiza este evento en el sur mexicano, y el presidente Bukele, que llega para dar la sensación de que está haciendo algo, para recibir una donación del gobierno mexicano. Extrañamos del discurso del presidente Bukele una posición de reclamo fuerte a México y a Estados Unidos. No sentó una postura realmente contundente de defensa de nuestros migrantes el presidente Bukele. Es una lástima, su discurso llamó la atención por otras cosas que dijo, pero no por una posición firme, digna de respaldar a nuestros migrantes. Yo creo, para cerrar, creo que no solo necesitamos esa posición contundente, sino que necesitamos, como decíamos, hacernos un llamado a cambiar este modelo. El país no puede seguir así con este drama migratorio. Yo quiero hacerle un llamado especial a las élites de este país, a las grandes élites oligárquicas de este país, indolentes del sufrimiento de los más pobres, a que contribuyan a cambiar las condiciones de vida en el país. Estas grandes empresas que evaden 2.000 millones de dólares en impuestos al año, estas empresas que se acogen a leyes como la de turismo, de zonas francas, de servicios internacionales para eludir impuestos. Avianca no paga el IVA. Casi nadie se indignó por eso. Que Avianca, gracias a la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, no pague el IVA. Si Avianca pagara el IVA y otras empresas que evaden pagaran los impuestos que corresponden, hubieran en este país posibilidades de implementar políticas de inclusión, de reactivación de la economía para que nuestra gente no tuviera que emigrar. Entonces yo quiero cerrar a propósito de este drama migratorio que esta semana ha sido fuerte, a las élites de este país, a que contribuyan a cambiar las situaciones de vida de la gente, que recuerden el llamado de Monseñor Romero a convertirse y a compartir su riqueza, y al gobierno y a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, a todo el Estado y a la clase política, un llamado vehemente a cambiar de raíz este modelo de desarrollo que tenemos en el país, excluyente, marginador. Hay que cambiarlo para poder cambiar las condiciones y entonces reducir el drama migratorio que cada día nos duele en nuestro país. Muchas gracias por escucharme. Llegamos hasta aquí y la próxima semana nos encontramos nuevamente para hacer una reflexión, una mirada crítica sobre nuestra coyuntura.